Buenas, te voy a compartir en qué consisten las artes marciales integradas, los juegos marciales, y de qué manera pueden ayudar a adquirir capacidades importantes para la vida en niños, adolescentes y adultos. Primero empezaré con una breve biografía para que sepas de dónde viene un poco de todo esto. ¿Qué son las artes marciales? Ese mundo tan complejo. Finalidades y objetivos generales de las artes marciales integradas y los juegos marciales, en qué consiste ese método que he creado y cómo se adaptan a cada etapa en el desarrollo humano. Y por último, pues, ¿qué ofrezco? Bien, yo empecé judo a los 10 años, obligado por mi padre en un principio, pero luego me fui animando y a los 14 conocí a Henry Birbaum, profesor de judo, con el que estuve hasta que tuve 17 años. Entonces pasé al taekwondo con John Yuntai, uno de los introductores del taekwondo en España, y estuve 16 años con diferentes maestros. Luego a los 33 años me pasé al Tai Chi en la línea de Tío Punar y fue Jordi Serra mi maestro regular. También fue muy interesante para mí el pre-show que con Juan Manolo Gutiérrez a lo largo de 3 años estuve aprendiendo y en el 96 empecé Aikido en la línea de Yoshigasaki. Mi maestro regular también fue Jordi Serra. Por último, es para mí de muchísima importancia el proceso de I Chuan, que son posiciones estáticas, y mi maestro referente es Fernando Lassa. Hay otras prácticas que también incorporo, aunque no soy experto en ellas, ni mucho menos, pero por ejemplo el Kung Fu, con todo el tema de los animales, para los niños, genial, capoeira, ejercicios por parejas, gran potencial pedagógico, el Wing Chun, que es algo muy particular, pero que tiene también principios que nos pueden aportar cosas interesantes. Y luego ya fuera de las artes marciales, la práctica psicomotriz y la posibilidad de expresar la agresividad y que esta evolucione, el juego simbólico, bueno, realmente una cantidad de recursos impresionantes desde la práctica psicomotriz. Utilizo también mucho los lenguajes expresivos del juego reglado, la meditación como observación, como cultivo de la atención, como observación del pensamiento, para mí también es indispensable. Y el Seitai, aunque no hago prácticas de Katsugen y Yuki, es algo que está ahí en la base, como el respeto al movimiento espontáneo regenerador. Y luego también desde la antigimnasia, autonomía, etcétera, pues hay algo que tampoco no se convierte en propuestas directas, pero que ahí está como una base de funcionamiento del cuerpo importante de tener. A ver, el mundo de las artes marciales es muy complejo, muy variado, y lo más, digamos, lo más popular es la práctica de deportes de combate. Taekwondo, judo, karate, artes marciales mixtas. También hay quien lo orienta más hacia la defensa personal, que no es mi caso, pero de todo se aprende. Hay quien lo orienta más como salud y desarrollo personal, con la especificidad de las artes marciales que aportan ese trabajo sobre la regulación de la agresividad y el miedo. Y hay quien lo ve desde el punto de vista de la espiritualidad como un camino hacia ahí. Y a veces estas concepciones armonizan, se complementan y en otras ocasiones son opuestas. Pero quiero decir que la intensidad del arte, que se pueda dar en un enfrentamiento reglado, no es incompatible con la espiritualidad. Pero bueno, ya sería motivo de otro vídeo profundizar en este tema. De momento quería mostrar simplemente la amplitud de este concepto y que todas las visiones son válidas, aunque a veces hay personas que solo lo asimilan a una concepción. ¿Qué objetivos generales persigue las artes marciales integradas y los juegos marciales?
Bien, de entrada hay un beneficio físico muy obvio que se basa en la adecuación de la postura y el tono muscular y en adaptabilidad y plasticidad a diversas situaciones, o sea, adquirir capacidades variadas que se adaptan a variados contextos. A nivel emocional y psíquico es también obvio que el trabajo sobre las emociones de la agresividad y el miedo nos ayuda a superar patrones y hemos de poner también ahí la atención para que esos patrones vayan superando. Muy relacionado con esto está el empoderamiento y el aprender estrategias que nos puedan servir en la vida cotidiana. Esto, si no ponemos la mirada ahí, no sucede. O sea, uno puede ser muy bueno en el dojo y luego en la vida cotidiana ser un desastre. Entonces, por eso es importante que pueda haber esa transposición de lo aprendido, que nos sirva de algo en la vida. El método que yo he desarrollado es un método abierto. Es integrador y globalizador porque se alimenta de diferentes artes marciales y también porque busca situaciones que las engloben a todas. Es decir, que el objetivo final sería con pocas reglas, pero que eso no quita el cuidado de uno mismo y de la otra persona. Se basa en principios, no en técnicas. Quiere decir que se busca aquello que es común a todas las técnicas. Las técnicas están ligadas a contextos determinados de reglas y los principios son más generales y es lo que interesa aprender. El aprendizaje en la medida de lo posible será por descubrimiento. Por ejemplo, si yo quiero que aprendan la inmovilización, pues les voy a dejar probar diferentes maneras, luego nos vamos a reunir, vamos a ver cuáles, vamos a ver qué tienen en común todas esas maneras. Entonces ahí vamos a descubrir los principios. Las técnicas son las formas concretas de hacerlo. No es competitivo, quiere decir que aunque lo des todo, no hay que preocuparse por el resultado. Ese sería un poco el lema. La gente que le gusta luchar tiene que luchar y habrá unos que dan más intensidad y otros menos. Y algunos que les importa mucho ganar y otros menos, pero que aquí lo importante es lo que sucede. Porque si yo te pongo a este vas a perder, si te pongo a este vas a ganar. Entonces, ¿qué sentido tiene celebrar la victoria? Esta sería un poco la filosofía que sustenta a la no competitividad, que no quiere decir que quien necesita esa confrontación intensa no la pueda tener. Inclusivo, porque al ser una práctica variada y por esto mismo que acabo de decir, tiene cabida cualquier persona, desde su motivación y de sus necesidades concretas. Y luego, por último, hay algo en lo que no acaba de compatibilizarse, que sería luchar o no luchar. O sea, una cosa es el enfrentamiento reglado entre dos personas que les gusta esa actividad y otra cosa sería el planteamiento, por ejemplo, del aikido, en el que lo que busco no es la lucha, la confrontación, sino el llegar a un punto de no violencia. Entonces esas dos prácticas, de manera separada, se van haciendo porque me parece interesante que conozcan también el aikido. En cada edad, a ver, en la primera etapa, de los 5 o 6 años, ha de predominar la motricidad espontánea. Hay mucho juego simbólico, van diferenciando entre lo que es el juego simbólico y las actividades regladas, y ahí pues hay poca exigencia, simplemente que vayan desarrollando habilidades genéricas y también específicas de artes marciales, pero sin presión, muy lúdico. La siguiente etapa, que se caracteriza por una capacidad de aprendizaje impresionante, yo cuido mucho la dinámica del grupo, o sea, que haya realmente un buen ambiente, que se traten bien y que cuando quieren llevar las situaciones marciales a una intensidad grande, porque siempre sea con mucho respeto. También muchos juegos en esta edad y ya empieza a haber una introducción al aprendizaje de los principios y de algunas técnicas también, y por descubrimiento, como he dicho antes. También empieza a introducir lo interno, que digamos que a ver la importancia de la relajación, la importancia de las fuerzas que a veces son paradójicas, digamos que hay solamente una introducción. En la siguiente etapa
ahí ya puedo profundizar más en estos elementos internos y profundizar también en la técnica, aunque ya se sabe que con los adolescentes lo que tú has planificado no siempre es lo que va a suceder y hay una necesidad a veces de complicidad entre ellos, de provocación. Entonces, bueno, es ir negociando, ¿no?, entre esas necesidades y el aprendizaje, que por eso están aquí, ¿no? Y por último, con los grupos de adultos ya tenemos como mucha más profundización en estos aspectos internos, aunque tampoco olvidamos también la expresión de la agresividad y el trascender el miedo, eso no se olvida, pero es un trabajo mucho más interno y que de alguna forma requiere una práctica personal. O sea, no es un mantenimiento, es que vienes una vez a la semana, pero que tu práctica personal es la que realmente te va a llevar al aprendizaje. Aquí abajo también he puesto pues, que la meditación que se inicia hacia los 7, algún elemento antes, pero en principio ese minuto de meditación que hacen los niños y que va aumentando a medida que pasamos etapas, pues está ahí, ¿no?, dándoles una educación de la atención. Los juegos son fundamentales al inicio y van perdiendo fuerza, aunque de alguna forma también podemos entender que todo es un juego y que la actitud de jugar también está en los adultos, cuando estamos ahí haciendo un ejercicio con un compañero o compañera. Luego, con los niños y la primera y la segunda infancia, las historias y los cuentos que cuenten algo, ¿no?, y sobre todo para luego reflexionar, porque los cuentos son polisémicos, tienen muchos sentidos y es interesante compartir y que luego ellos también comenten. Otra dimensión del aprendizaje que apunta más a lo interno, a lo filosófico, pero igualmente importante. Por último, ¿qué ofrezco? Grupos regulares y talleres, como por ejemplo grupos de 5 a 6 en Barcelona, en Premià, de 7 a 12 en Barcelona y también en Premià, y de momento de adolescentes solamente en Barcelona. Y de adultos en Barcelona también, y en Premià de Mar está por abrirse. Y también hago talleres temáticos esporádicos, asesoramiento pedagógico para maestros de artes marciales que necesiten recursos pedagógicos y también un entrenamiento personalizado individual. Bueno, esto es todo de momento. Ya haré otros vídeos más específicos de cada edad, porque pues son características muy específicas adaptadas a ese momento del desarrollo. Y si quieres contactar, pues tienes a través de la web perajuanduque.com y eso. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.